no va a poder traspasar esa propiedad a su nombre porque no hay forma de probar que usted hizo ese pago. No se diga más por Top Latina. Estamos ahora con nuestra tercera invitada del día y se trata de Janet Contreras, experta en transacciones legales y de negocios. Bienvenida, Janet, por estar con nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me alegra mucho de hablar de estos temas que realmente me apasionan y que aportar un granito de arena para el que nos esté escuchando. Ha habido muchos reportajes y muchas quejas, inclusive demandas. Ya hay personas en un proceso de juicio por los fraudes inmobiliarios. Y esto se debe mucho a informalidad que hay en este sector. ¿Cómo ha ido mejorando eso y qué las personas deben tener en cuenta al momento de hacer esta inversión tan importante que creo que es la más trascendental en la vida de cualquier ser humano? Claro, mira, excelente pregunta. La realidad es que cuando vamos a hacer esa inversión de nuestra primera propiedad, ya sea tu casa, un apartamento, un solar o hasta un local comercial, debemos de, antes de entrarnos como buen dominicano en ese lío, debemos de investigar bien, hacer una debida diligencia, como decimos nosotros los abogados, pero básicamente es investigar bien antes de tomar esa decisión. ¿Qué me refiero con investigar bien? Lo primero que debemos de hacer es estar seguro que con la persona que estamos hablando o negociando es realmente la persona que es titular de esa propiedad que queremos comprar. Porque puede darse el caso de que estemos negociando con una persona y no tenga ni siquiera el poder de vendernos esa propiedad. Entonces, ese sería, vamos a decir, el primer paso. Esto se puede hacer pidiéndole copia de su título constatando que la persona que te esté vendiendo sea la persona que esté en el título de propiedad. Muchas veces se da el caso de que la persona que es dueño de un inmueble no es el que está activamente vendiendo. Entonces, si este es el caso, que te digan, bueno, si es una persona que se encarga de vender propiedades como un ente de inmobiliario, como personas de RIMAX o otras entidades que se encargan. Un intermediario tiene que tener un poder de esa persona que tenga el título. No puede ser a lo loco. O sea, no puede venir una persona de cualquier institución que se dedique a eso a vender una propiedad que nadie le haya autorizado a vender. O sea que... Ahora, pero escúchame, Odette, Janet, yo voy a ir un poco más allá, o mejor dicho, a un paso previo, y es preguntarte a ti, ¿cuál sería la recomendación para una persona que se va a meter en ese lío, como decías tú? Es, por ejemplo, la opción de, como dicen, de comprar sobre planos, o sea, un proyecto que no se ha empezado a construir y que tú tienes la posibilidad de empezar a pagar desde ahora y te lo entregan en 2 años, 3 años, o es mejor ya hacer la inversión con un proyecto ya construido, listo para entregártelo. ¿Hay una diferencia entre uno y otro en términos de conveniencia? En términos de conveniencia, dependerá como del capital que tenga la persona, porque muchas veces las personas optan por comprar esas propiedades en plano, porque inmediatamente la propiedad está completamente hecha, tú no tienes esa posibilidad de hacer pagos en plazos. O sea, cuando uno compra una propiedad en plano, usualmente el constructor, como no tiene el inmueble listo, te da esa facilidad de que mensual tú puedes hacer un pago a través de esos 2 años y ya al final, cuando el inmueble está completo, entonces tú haces un pago que usualmente se pide un financiamiento al banco. Entonces, realmente dependerá de la posición de la persona que va a comprar, pero siempre es bueno, independientemente de que se haga en plano o ya con la vivienda construida, hacer esa misma debida diligencia en cuanto a la parte legal. Ya la parte, vamos a decir, de construcción, de que si es una buena constructora, etcétera, eso ya no es tanto un tema legal, sino de confianza en esa entidad. Eso te iba a preguntar, Janet, porque suele ser muy atractivo la compra en planos. Primero porque tú de entrada ya tienes una plusvalía, y de hecho mucha gente se dedica a hacer eso como inversión. Compra en plano, una vez terminado, entonces cuando ya tiene que hacer el desembolso completo, revende y ahí se gana a veces 10, 15, hasta 20% de plusvalía en el tiempo. Sin embargo, también hay mucha gente que hoy lo que tiene es un pedazo de un hoyo en la ciudad. O sea, constructora que te hacen el hoyo, te venden el hoyo y unos dibujitos bonitos. Y muchas personas han perdido los ahorros de su vida
y han quedado enganchados. ¿Qué tiene un usuario, un consumidor que buscar en una constructora para garantizar que eso no suceda? Mira, te voy a... ¿Cuáles son los, ¿cómo que le dicen ahora? Los red flags. Exacto. Hey. Mira, te voy a dar dos datos. Uno, que no es nada que ver con legal, pero simplemente como que lo que yo entendería que uno como consumidor debería de hacer. Y otro que es un nuevo mecanismo o una nueva forma que se está dando en el ámbito de las compras inmobiliarias que te da una protección adicional. Entonces, en cuanto a uno como consumidor, si uno va a utilizar o a comprar una cosa en plano, debe de ver qué otros inmuebles ha construido esa constructora en el mercado. Ver, preguntar, indagar si conoce a alguna persona que está en ese edificio ya que hizo esa constructora. También entiendo que es bueno uno pasar por el proyecto o proyectos previos. Si tú ves que esa constructora tiene 3 hoyos, y supuestamente dice entrega en tal sitio, a veces quitan los letreros, y estamos en el año que hay que entregar y eso sigue un hoyo, entonces, mira, es un red flag. O sea, al final, también muchas veces uno tiene que ver en las redes sociales, hay veces que la constructora tienen cosas que suenan o la gente que le escribe, mira, claro, yo tengo, como que hace una investigación exhaustiva, porque al final del día tú estás dando tu entera confianza en esa constructora que no tiene entregando tu dinero. Exacto. Y como tú dices, muchas veces son los ahorros de nuestras vidas que tú lo pones ahí porque tú entiendes que es una buena inversión, que puede ser tu casa futura o tu negocio o cualquier otra cosa. Y con relación al tema transaccional, ¿cuáles son las recomendaciones? Sí, yo iba a hablar otro. Adelante. Tú me vas a dar otro segundo tema. Exacto. Hace quiero decir 10 años, pero... la fecha no lo tengo seguro, se crea el fideicomiso en República Dominicana. Sí, claro. Y a pesar de que el fideicomiso se puede usar para múltiples cosas, no solamente inmobiliaria. Es una excelente herramienta. Es una herramienta que en nuestro país se ha utilizado básicamente, vamos a decir, un 80% para las transacciones inmobiliarias. ¿Y qué te garantiza el fideicomiso? Cuando una constructora utiliza un fideicomiso para hacer un proyecto, ese proyecto está administrado por una fiduciaria, que usualmente es una entidad financiera. Entonces, ¿qué pasa? Los pagos, esos primeros pagos que se le hacen a esa financiera, no a la constructora. Entonces, hasta que el edificio no llegue primero la constructora tiene que avanzar fondos propios hasta un punto para que la fiduciaria le vaya dando dinero para que vayan... Como ubicaciones. Exacto, para levantar su edificio por ubicaciones. Entonces eso garantiza que tu dinero está resguardado hasta el proyecto no avance. Vamos a decir que la constructora no pueda y nunca avance. Entonces la fiduciaria devuelve el dinero que tú le has entregado a ella a cada uno de los compradores. Entonces cuando tú ves que hay un proyecto inmobiliario que esté en plano con fideicomiso, eso vamos a decir una tranquilidad. Una tranquilidad, exactamente. Eso es una doble protección, vamos a decirlo así. ¿Cuáles son las recomendaciones para uno gastar menos al momento de hacer una transacción con un inmueble? ¿Cuál es el monto recomendado, ahorrado, primero para hacer este tipo de inversión? Porque muchas veces hacemos un financiamiento muy amplio, más de lo que quizás sea la capacidad que uno tiene para pagar. Y también, ¿cuáles son las recomendaciones para gastar menos al momento de comprar una propiedad? Mira, interesantísima tu pregunta. Realmente, incluso hace poco hice un video en las redes sobre esto. Uno debe de hacer un presupuesto y ver primero como que, o sea, hay muchas cosas involucradas dentro de comprar una propiedad. O sea, muchas veces solamente vemos lo que cuesta la propiedad, lo que yo puedo poner de inicial y luego lo que vamos a pagar de financiamiento, pero no tomamos en cuenta otras cositas, como por ejemplo mantenimiento del edificio, luz, agua, teléfono. Eso usualmente uno lo tiene en mente, pero también hay que tomar en cuenta que se pagan impuestos de transferencia inmobiliaria, que es al momento de uno hacer ese traspaso de ese vendedor al comprador, pero también anualmente se paga otro impuesto, claro, que es el famoso IPI. Entonces, esas son cosas que también debemos tomar en cuenta a la hora de nosotros tomar esa decisión de comprar una propiedad, porque tal vez nosotros tenemos el poder adquisitivo de comprar un apartamento que cueste $500,000,
pero no le hemos agregado esos impuestos anuales y tal vez se te sube demasiado porque ese impuesto anual se paga en 2 cuotas. ¿De cuánto es el IPI, por cierto? Es 1% 1.25% creo que. Del valor del inmueble. del valor del inmueble, pero se tiene exento 9.800.000. Eso va cambiando, eso va cambiando todos los años según la inflación. Pero, o sea, vamos a decir, si tu inmueble vale 20 millones, entonces el IPI se paga sobre esos 11 millones. Sobre 11 millones. En vez esos 9 no pagan IPI y luego el 1% se calcula con eso. Ahora bien, si uno tiene más de una propiedad, esos 9 millones solamente están exentos, o sea, no para la primera, sino se suma el valor de todas tus propiedades. Los primeros 9 millones están exentos y después se paga por el valor restante de todas tus propiedades. En el pasado era 9 millones por cada propiedad. En ese momento eran como 5 millones, me parece, pero ahora es global. O sea que eso es un monto que hay que tomar en cuenta. Igual, si tú tienes ya un comercial, un local comercial y decides comprar tu apartamento y ese local comercial está a tu nombre, no a nombre de tu compañía, pues entonces eso es algo que tomar en cuenta. O sea que mi paso número 1 diría, hay que hacer un presupuesto de cuál es primero la cantidad de dinero que tú tienes ahorrado, cuánto te faltaría. Usualmente los bancos prestan hasta un 80%. Si es una construcción nueva, no. Es un poquito más alto el monto más bajito el monto que ellos prestan. Pero eso es algo que tú tienes que tomar en cuenta. Ok, ¿cuánto me presta el banco? ¿Cuánto yo puedo ahorrar? Mientras más tú pongas de inicial, la cuota de tu financiamiento sería más bajita. Y si tú decidas vender esa propiedad antes de haber saldado el préstamo, te conviene más, porque entonces recibes más dinero a la hora de venderla. O sea que hay que hacer ese cálculo, vamos a decir, financiero. Y luego de que tú hagas ese cálculo financiero, mi consejo mayor es, 1, hay que pedir copia del título. 2, hay que pedir una certificación de IPI y estar segura de que no quede ningún impuesto por pagar pendiente. También se debe de pedir una certificación de estado jurídico al registro de título correspondiente que te dice quién es el dueño actualmente de la propiedad, si hay algún gravamen en ese título. Me refiero a gravamen, por ejemplo, alguna hipoteca de algún banco, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque eso hay que tomarlo en cuenta, porque si, por ejemplo, yo tengo un inmueble, el cual tiene un préstamo, o sea, que tiene una hipoteca del banco y lo quiero vender, dentro de mi contrato tiene que estar establecido que yo voy a saldar ese préstamo antes de vendértelo a ti. Claro. Ahora, Janet, no, todos esos pasos que tú acabas de decir, eso no se lo puede dejar uno, o uno no puede confiar en que sea la entidad financiera a la que uno le está pidiendo el préstamo. Ellos no se encargan de hacer todo eso. Sí, cuando hay una entidad financiera involucrada, ellos se encargan y son bien quisquillosos en todas estas cosas. Te piden todos esos documentos, a veces varias veces en el proceso, porque cuando uno te van a pedir esos documentos a la hora de solicitar el préstamo, pero a veces al momento de traspasar la propiedad pasan meses. Entonces algunos de esos documentos se vencen, o sea que probablemente te lo van a pedir 1 o 2 veces. Pero hay veces que hay personas que compran una propiedad y no requieren ese financiamiento de una entidad financiera. Entonces, si tú no vas a utilizar una entidad financiera de por medio, es imprescindible saber esos pasos. Janet, yo puedo llegar aquí y no me hagas reír que estoy un poco afectado. Uno puede llegar y hacer una compra inmobiliaria con dinero en efectivo solamente. Ay. Mire. Eso es... Tú quieres poner allá no, Poder. O sea, la pregunta es legal, no es legal. Bueno, a partir de la ley de lavado Ministerio de prevención de lavado de activos, a partir de una transacción inmobiliaria, bueno, las transacciones inmobiliarias todas, pero cualquier transacción después de $500,000 hay que establecer dentro del contrato cómo fue la forma de pago. Y 2, hay que probar tanto a DGI como registro de título no solamente el origen, pero que ese pago se hizo. O sea, no solamente basta con decir en el contrato, mira, se pagó todo por transferencia bancaria, sino que hay que enseñar ese comprobante. Claro. Y hay veces que hasta piden que el comprobante del banco, que ese dinero entró a la cuenta del vendedor. O
sea, no solamente el comprobante del comprador, sino que ese dinero se recibió. O sea, que al momento de hacer una compra inmobiliaria, aunque usted tenga 2 sacos de dinero, yo no se lo recomendaría porque no va a poder traspasar esa propiedad a su nombre porque no hay forma de probar que usted hizo ese pago. Así es. Hay un tema de la ley porque no es ilegal pagar en efectivo. O sea, es totalmente legal, es una moneda de curso, literalmente se llama moneda de curso legal. Claro. Y la nota, si tú tomas un billete, dice que ese billete tiene la capacidad legal de liquidar las obligaciones. Evidentemente, la ley lo que trata es de evitar el trasiego de dinero ilícito, Claro. de origen ilícito. Pero la pregunta viniendo de mí, ustedes han debido entender que no tenía. No, que es pura retórica. No, el amigo de un amigo. Sí, entendí que es pura retórica. Tranquilo, Claro. Alex. ¿Qué tal? No, y El secreto está guardado. voy a agregar, en la ley se establecen sujetos obligados que están obligados ante la ley a pedir información extra, información sobre el cliente y información extra si lo encuentran necesario. Y usualmente es las inmobiliarias, las entidades financieras, los abogados son entes obligados. Entonces, usualmente cuando uno va a hacer una compra de un inmueble a una constructora, te hacen llenar un formulario de conoce a tu cliente. Te piden, si ellos entienden, pueden pedirte estado de cuenta, ver que tú tienes esa posibilidad de comprar ese inmueble. Janet, finalmente, decirle a la gente que cuando va a invertir el dinero de su vida, usted tiene 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, que usted pasó su vida ahorrando, que representa el trabajo de toda una familia. No pierda lo más por lo menos. Búsquese un buen abogado. En este caso, búsquese a Janet para que lo asesore. No quiera ganarse 3 pesos a costa de perder lo que es el trabajo de una vida, señores. O sea, a veces que por ahorrarnos 50, 100 mil pesos de pagarle un buen abogado, dejamos que la gente nos engañe, terminamos perdiendo más dinero porque hay cosas que no las sabemos, o nos despertamos un día sabiendo que teníamos que pagar IPI y no tenemos el dinero para pagarlo, y después terminamos pagando dinero de retraso. Es decir, asesórense, no sean mezquinos, no pierdan lo más por lo menos, señores. Entonces, ¿cómo podemos contactarte, Janet? Mira, yo soy socia de la oficina de... A todo esto, ¿no? A todo esto. Yo soy socia de la firma Canela Contreras Abogados. Nuestro Instagram es Canela Contreras RD. Nuestra página de internet canelacontreras.com. Entonces nos pueden contactar por ahí. Nosotros felices de poder ayudarlo tanto en cualquier transacción inmobiliaria como a cualquier otro tema legal. Te llama, dice que usted la Divorcio escuchó también, divorcio. También. ella te ayuda a comprarla y después te ayuda a dividirla. Qué barbaridad. Señores, estuvo con nosotros Janet Contreras. Gracias de verdad. Y esta es tu casa. Siempre que tengas una información de valor, estamos aquí para divulgarla. Ay, no, gracias a ustedes. La verdad que fue increíble. No se diga más por Top Latina.